Miquel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Ricardo, un placer, como siempre, un honor. ¿De qué dimensión la problemática derivada de que somos el primer lugar en el mundo, ocupamos los primeros lugares, pues, en obesidad infantil y de adultos? Una dimensión preocupante. Estamos frente a una emergencia sanitaria, ya lo dijo el subsecretario de Prevención Salud, Pablo Curi. Toda vez, Ricardo, que las prevalencias de sobrepeso y obesidad no han dejado de crecer desde la década de los 70 y hemos llegado ya, obviamente, a 2 dígitos y a compartir los primeros lugares en obesidad infantil y en adultos en el mundo. Esto implica gastos impresionantes respecto de países que no tienen este problema. Una tercera parte del gasto en salud se va a enfermedades cardiovasculares y diabetes. Derivadas de sobrepeso y obesidad. Por supuesto. Siempre se dan esas 2 precondiciones para los diabéticos, por ejemplo. También tenemos que un ciudadano que pasa de obesidad a obesidad grave pierde el 70% de su productividad. Entonces, era muy importante que el gobierno reaccionara de manera integral para atender este problema. ¿Y qué se está haciendo? Primero, ¿por qué cada vez somos más gordos? Porque cambiaron primero los hábitos alimenticios, hubo migración del campo a la ciudad, hubo una integración clara de las mujeres a la productividad, al empleo, y se dejaron de consumir alimentos preparados por alimentos procesados. También poco ejercicio, poca actividad física. Eso nos ha llevado a crecimientos imparables en estas prevalencias. Y como también se ha dicho, lo primero que se tiene que hacer, Ricardo, es que deje de crecer. Que deje de crecer la prevalencia, porque estamos viendo que en todas las encuestas que se hacen cada 4 años. Las proyecciones son las que seguiremos siendo cada vez más gordos. Las proyecciones son esas. Entonces, lo que se tiene que hacer es parar. Y por eso se ha planteado desde el año 2013 por el presidente Peña y por la secretaria Juan una estrategia integral. ¿Cuáles las principales amenazas? ¿Cuáles los principales riesgos, tanto para la salud pública como para la salud social, de continuar estas tendencias? Para la salud pública vemos que... incluso para las finanzas públicas también. Que es una correlación directa. En materia social vemos que cada vez tenemos más diabéticos. Somos el país con más diabéticos del mundo. Que un diabético, por ejemplo, controlado, le cuesta al sistema de salud 150 pesos con medicamentos. Pero un diabético... ¿Cada cuándo? Cada año, 150, controlado. Sí. Pero un diabético que está en diálisis le cuesta 150,000 pesos al año al sector público. A todos nosotros, a pues. todos nosotros. Estamos hablando vía impuestos. Casi 50,000 millones de pesos hoy estamos utilizando del presupuesto público. ¿Cada año? 50,000 millones. 50,000 millones a causa de sobrepeso, obesidad, derivado en diabetes. Y diabetes, exactamente. Y también enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Pero también derivadas de lo mismo, de sobrepeso y obesidad. Y las enfermedades también que vemos en ciclos anuales, como el dengue o como el cólera, las comorbilidades de esas enfermedades también las ves con gente que tiene diabetes. Es decir, la gente que tiene diabetes también es más probable que pueda morir de una infección o pueda morir, por ejemplo, de dengue o pueda morir de cáncer. Una persona con diabetes frente a una persona normal tiene mucho más riesgo de padecer cáncer. Más expuesto. Es más expuesto. Menos fuerte, pues, para enfrentar enfermedades de este tipo. Así es, y por eso, Ricardo, lo que se hizo en el 2013 fue presentar una estrategia muy agresiva, aceptando que estamos en una emergencia sanitaria en 3 ciclos. Estamos hablando, Miquel, de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Así es. Presentado en 2013. ¿Hay algunos resultados? Pues mira, también se ha dicho que estos resultados van a ser de mediano y largo plazo, tomando en cuenta el tamaño del problema. Pero lo que sí te puedo decir es que las 3 ramas o los 3 ejes de la estrategia han sido implementados ya. Primero en materia de salud pública, segundo en materia de prevención y lo tercero, que es lo que nos tocó a nosotros, la parte de regulación.
Nuestra regulación en materia de publicidad y etiquetado, por ejemplo, frente a un problema tan grande, si la comparabas con otros lugares del mundo, que incluso con prevalencias menores, ya habían avanzado mucho en dos cosas. Primero, que el consumidor, Ricardo, tenga la misma información del producto que tiene el propio productor. ¿Y ya avanzamos en eso? Ya lo tenemos. Sí, a ver. En este verano entró en vigor la reforma en materia de etiquetado. En alimentos procesados, en bebidas, lo que tenemos ya en la parte frontal de los envases es la cantidad de calorías, el porcentaje de esas calorías de una dieta de 2,000 calorías y los porcentajes de 3 fuentes que generan obesidad: sodio, grasa y azúcar. Eso no lo teníamos antes. El productor no estaba obligado a expresar de manera clara su contenido o el contenido de los productos, y eso lo que motivaba es que el consumidor no pudiera hacer elecciones sanas o tomar decisiones racionales de consumo. Te pongo un ejemplo. A ver. Una botella de refresco de 3 litros establecía que tenía 84 calorías porque se dividía por porción. Pues eso era una información muy lejana a la realidad. Ajá. Hoy lo que se establecen son 1,260 calorías, que es el 350% del azúcar que se puede consumir diariamente. Lo segundo fue proteger a la población infantil de exposición a publicidad. Los llamados alimentos chatarra, sí, para los niños. De alguna manera sí, 4 categorías: refrescos, papas, botanas y chocolates. Esos productos te explicaban casi el 30% de la publicidad de la televisión, radio y cine. Lo que hicimos fue generar una restricción, ahí sí restringir esa publicidad. En horarios para niños se sacaron todos esos productos porque necesitábamos no exponerlos. Había ya pues alguna correlación en el sentido de que a más publicidad, más consumo y más masa corporal. Entonces, esa reforma también es parte de la estrategia. Hay una conciencia de parte del gobierno, de parte de los productores de alimentos de todo tipo y de parte incluso de los medios de comunicación, de la gravedad de este problema, de que es importante ponernos de acuerdo todos, también sacrificar algo, todos, en tiempos, en utilidades, en lo que fuere, para enfrentar la gravedad de este problema. En esta estrategia y con estas reformas, todos pusieron. Desde el principio se explicó la emergencia y lo que se les dijo a los actores de la cadena de publicidad y de etiquetado, es decir, empresas de producción y de comercialización y también empresas de medios, es que si no paramos este incremento en la obesidad, en el sobrepeso, lo que vamos a hacer es tener consumidores enfermos. Y los consumidores enfermos trabajan menos y producen menos. Y consumen menos. Y consumen menos. Entonces, a nadie nos conviene, pues. A nadie nos conviene en lo absoluto. Lo que nos conviene es lo inverso. Consumidores sanos, educados, que puedan tomar una decisión de consumo, que puedan ir a un anaquel, puedan decir, yo prefiero este producto que tiene menos calorías que este producto y eso es lo que voy a comprar. O consumidores que puedan analizar desde un punto de vista de salud su dieta, sus hábitos de consumo y eso combinarlo también con hábitos de actividad física. Esto que dices es fundamental. Sabemos que hay marcas internacionales gigantescas, por ejemplo, productoras de hamburguesas, ya supondrán cuáles, que sabemos que desde ahora están poco a poco variando su propuesta alimentaria para ir introduciendo alimentos más sanos que sus típicos que les han dado muchísimos millones a lo largo de estas décadas. Hay aquí también una conciencia de eso, de que más vale producir alimentos sanos e ir dando estas alternativas a la gente de alimentación sana, sin que esto demerite el ir en contra de una industria alimentaria que produce muchos empleos y que genera impuestos, etcétera. Me habías preguntado resultados. La estrategia es equilibrada, incluye un incentivo para ir cambiando los ingredientes en los portafolios de productos procesados. Es decir, nosotros ofrecemos a los productores que bajen sus contenidos de azúcar, sal y sodio
un sello de calidad. Y con ese sello de calidad se puede publicitar en horario infantil, pero también se puede ir reduciendo la carga de esos portafolios. Y el primer resultado, por ejemplo, una empresa de cereales, del año pasado a este, bajó 15% sus azúcares. No se trata de satanizar productos como tú bien lo dices. Se trata de que el consumidor... Fábricas, ¿no? Por supuesto que no. Y además tiene una multicausalidad este problema. No le podemos atribuir todo a una empresa, todo a unos productos, todo al etiquetado. Obviamente tenemos que ser integrales, pero también darle espacio a los productores para que bajen sus contenidos. Hay refrescos que tienen ya la mitad del azúcar que está en el mercado que hace un año, por ejemplo. Entonces, en ese sentido tendría que ir y en ese sentido el gobierno premia a las empresas que así lo hagan con este sello de calidad. ¿De qué depende? Depende que el gobierno pueda medir el resultado de las políticas, de las reformas en materia de etiquetado, de atención a la salud pública, de prevención. Este mes se constituye un mecanismo de medición, que es el observatorio para la reforma en materia de etiquetado, de publicidad, para medir el resultado de las estrategias en materia de salud pública. ¿Qué tenemos que hacer? Es crear indicadores que nos den precisión. Eso es por un lado. Por el otro, que podamos comunicar muy bien ahora las nuevas medidas en materia regulatoria. Vamos a implementar una campaña de publicidad muy agresiva para que la gente sepa, por ejemplo, pues que hay ya un etiquetado y que lo tiene que leer y que está en la parte frontal. Segundo, tenemos que ir midiendo también a largo plazo qué pasa con los niños y en la publicidad. Y del lado del consumidor, crear conciencia de que tenemos que modificar nuestros hábitos, de que tenemos que sustituir productos de alto contenido calórico por productos de bajo contenido. Y muy importante, promover la actividad física, promover espacios para efectos de hacer ejercicio, promover que en familia podamos hacerlo y darle, como te digo, una medición. Si en esa medición sale que tenemos que reformar o precisar las medidas, por ejemplo, regulatorias, lo tendremos que hacer. Miquel Arriola, te agradezco mucho tu confianza en este espacio. Gracias. Ricardo. Es el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Gracias de nuevo. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos siempre, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.